el día lunes. Bien, ya estoy iniciando con la grabación. ¿Ya? Para ello se le ha enviado este ejemplo donde menciona el presente cuadro muestra los resultados del ensayo SPT en un suelo arenoso y se pide determinar el potencial de liquefacción para un sismo cuya magnitud es 7.8 con un periodo de retorno de 50 años. Bueno, para este caso nos dan la aceleración máxima 0.38 G, sabiendo que el nivel freático se encuentra a 2.5 metros de profundidad. El ensayo SPT se realizó en un pozo de perforación de 100 milímetros de diámetro con una energía del 75% y se utilizó un muestreador estándar. La longitud de la sonda del ensayo SPT, en este caso se realizaron hasta los 20 metros, ¿de acuerdo? Y con el muestreador se extrae la muestra del suelo para poder analizarla, ¿no? En este caso, para poder realizar su clasificación, el peso volumétrico, ¿ya? El porcentaje de finos, ¿no?, de cada estrato encontrado durante la ejecución del ensayo. Según la norma, se ejecuta o se realiza ensayos SPT a cada metro, tal como vemos en este reporte. Ojo que esta columna ya muestra los valores de NSPT, ¿ok? Entonces vamos a emplear este diagrama de flujo para determinar el potencial de liquefacción a través del factor de seguridad. ¿Ya? Acá vemos el factor de seguridad FSL, factor de seguridad de liquefacción, que relaciona dos parámetros, la resistencia cíclica del suelo, el factor CRR sub M, y el factor que hace referencia a la carga cíclica aplicada por el sismo, CSR. En este diagrama de flujo podemos visualizar cómo calcular el factor CSR como 0.65 veces relación de esfuerzos verticales total y efectivo multiplicado con máxima, que es el dato. Este factor de reducción usando este abaco. Aquí noten la profundidad. Lo que está fuera de paréntesis está en metros y lo que está dentro del paréntesis está en pies, ¿no? En el eje horizontal, el factor de reducción. O esta línea media, esta franja, fue representada con este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ya eso va a depender del evaluador, si usar el abaco o estas ecuaciones según los rangos de la profundidad evaluada. Por otro lado, el factor CRR sub M depende del factor CRR para un sismo de magnitud 7.5 multiplicado por un factor sísmico, un factor de magnitud. Claro, este factor de magnitud depende exclusivamente de la magnitud del sismo. Y ese factor CRR para un sismo de 7.5 depende del N160 del ensayo SPT. ¿Ok? A través de esta función va a depender de esta variable, N160,CS. Eso significa que al N160 obtenido del ensayo SPT hay que hacer corrección
por la presencia de finos. ¿Ya? Y para hacer esa corrección por presencia de finos, se incorpora, o la metodología incorpora dos parámetros, alfa y beta. Esos parámetros dependen del porcentaje de finos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, analizar la información que tenemos, ¿no? En esta primera parte, para realizar una evaluación del potencial de liquefacción, necesitamos la aceleración máxima, necesitamos la magnitud de sismo, necesitamos el N de SPT, se requiere calcular los esfuerzos efectivos y además el contenido de finos. Justamente en el ejemplo nos dan, ¿no? Bueno, la profundidad, nos dan la clasificación del suelo. Aquí estoy colocando el tipo de suelo, si es arena o si es una arcilla, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos estratos de arcilla. Lo voy a colorear para poder identificar fácilmente la arcilla. Tenemos el NSPT, tenemos el peso específico, con esto podemos calcular los esfuerzos, tenemos el porcentaje de finos de cada estrato. Y además la información nos proporciona la magnitud. Así que hemos verificado que tenemos todos esos datos. Entonces, con el valor de NSPT, lo que vamos a hacer es corregir para obtener el N160. ¿Ya? Y recuerden que para calcular el N160 hay que incorporar 5 factores, ¿no? Factor de corrección por energía, factor de corrección por el diámetro de la perforación, factor de corrección por longitud de varilla, factor de corrección por el tipo de muestreador y finalmente el factor de corrección por sobrecarga. Esa es la primera tarea, ¿no? Hacer las correcciones necesarias para determinar el N160. Una vez calculada el N160, vamos a incorporar el porcentaje de finos para corregir a este número de golpes por la presencia de finos. Y recién ahí podemos utilizar esta función para calcular el factor CRR, corregimos por magnitud de sismo y finalmente tenemos este componente que nos permitirá calcular el potencial de licuación. Como les decía, estos factores para realizar la corrección del NSPT se puede obtener a través de tablas, ¿no? Aquí esto ya lo habíamos visto en la primera parte del curso. Estas son la tablita que nos permite hacer la corrección. O también se puede saber usando esta gráfica. Esta es la gráfica que los autores presentan para ver si un suelo licúa o no. Efectivamente, aquí hay 3 curvas porque los autores evaluaron para 5%, 15% y 35% de finos. En el eje horizontal está el número de golpes en N160 y en el eje vertical está justamente la relación de resistencia cíclica para un sismo de magnitud 7.5. Notarán que a la derecha en toda esta franja el suelo no licúa y a la izquierda de las líneas el suelo sí licúa. De forma general podemos decir que cuando el N160 supera 30, ya el suelo no licúa en esta zona. ¿Ya? Eso podríamos utilizar como un punto de referencia. Así que jóvenes, para resolver ese ejercicio, ya lo pasé acá a un Excel. ¿Ya? Y si me quieren acompañar, ahí les voy a compartir este Excel de entrada. Ahorita les comparto, a un momentito, para que durante la explicación ustedes me vayan acompañando con la elaboración de la hoja de cálculo que les va a servir para el trabajo final, la segunda parte básicamente, ¿no? Ahí ya les envié, pueden descargarlo. Les envié al grupo. Me confirman si lo recibieron. Imagino que sí.
Ok, descárguenlo y empezamos a realizar la hoja de cálculo, ¿ya? Bien. Entonces lo primero que tengo que realizar acá, ojo que ya he copiado los datos del N, de los pesos específicos, del porcentaje de finos, pero voy a colocar los datos sísmicos. El ejercicio me dice que la magnitud del sismo es 7.8, que la aceleración máxima es 0.38 G. Bueno, G es la gravedad, ¿ya? Siempre se expresa en esas unidades. Y que el nivel freático se encuentra a 2.5 metros de profundidad. Eso colocamos acá, 2.5 metros. Por otro lado, acá voy a colocar los datos del ensayo SPT. Dice que se utilizó una relación de energía de 75%. ¿Eso qué se refiere? Esa relación de energía se refiere a la energía real respecto de la energía teórica. ¿Ya? Esto es 75%, dice. El diámetro de la perforación para realizar el ensayo SPT dice que fue de 100 milímetros. Colocamos acá. El muestrador, ¿qué tipo de muestrador se empleó? Fue un muestrador estándar. Y la longitud de la sonda sobre el nivel de terreno es de 1.5. ¿Ok? Entonces, para explicar un poco el ensayo SPT, lo que voy a hacer es lo siguiente. Rápidamente. Cuando se ejecuta el ensayo SPT, evidentemente se realiza una perforación, porque no puedes directamente ejecutar el ensayo, salvo que el suelo fuera muy blando, ¿no? Así que normalmente, previamente, se realiza una perforación. ¿Ok? Puede ser una perforación rotativa o por lavado, tal como lo indica la norma 050. Y digamos que este es el nivel de terreno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, el terreno puede ser variable, ¿no? Entonces perforamos con un equipo de perforación y acá vamos a tener un diámetro. Ese es en este caso 100 milímetros, ¿no? Para el ejemplo. Se utilizó una perforadora cuyo diámetro de perforación es 100 milímetros. Luego se introduce la sonda del SPT, que es una varilla, ¿ok? Y en la punta se coloca el muestreador. El muestreador Raymond Terzaghi, este muestreador se introduce en 3 etapas, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa cada 15 centímetros. Y se anota el número de golpes N0, N1, N2. Finalmente el primero se descarta y se tiene la suma del NSPT. La suma del N1 más el N2. Entonces, aquí hay una placa metálica, ¿ok? Y en esta placa metálica es donde se coloca un eje y acá hay un martillo. Es un metal cilíndrico hueco, ¿no? Se eleva a cierta altura, 76 centímetros aproximadamente, y se deja caer. Y así se ejecuta el ensayo SPT. Entonces la distancia, esta longitud de varilla que no se utiliza en la perforación en realidad, es de 1.5 metros. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Aquí, observe, longitud de la sonda sobre el nivel de terreno es de 1.5. Entonces, ese es ese dato, esta longitud. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta longitud? Es importante porque vamos a realizar corrección del número de golpes por longitud de varilla. Aquí está el factor longitud de varilla, el factor C sub R. Eso va a depender de la longitud de la varilla. Entonces, evidentemente, si yo analizo a cierta profundidad Z, a eso tengo que sumarle
la longitud de varilla que está sobre el terreno. ¿Ya? Y de esa manera vamos a obtener el factor de corrección de forma adecuada. Bien, dicho ello, lo primero que vamos a hacer es corregir al NSPT. ¿Ok? Para ello vamos a emplear la profundidad de análisis. Acá voy a crear una columna donde se indique la profundidad de análisis. Esa profundidad de análisis va a ser el punto medio del estrato que yo voy a evaluar. Por ejemplo, si yo evalúo el estrato de 1 metro, la profundidad de análisis va a ser la media altura o el medio espesor, 0.5. Si estoy evaluando entre 1 y 2 metros, el punto medio de ese estrato es 1.5 y así sucesivamente. Esto va a ser la profundidad de análisis. Siempre la profundidad de análisis es el espesor medio del estrato que estamos evaluando. Tal como ya habíamos calculado los esfuerzos cuando hacíamos cálculo de resistencia al fuste en pilotes, siempre se analiza el estrato medio. ¿De acuerdo? Una vez ya planteada nuestra profundidad de análisis, ahora sí vamos a realizar la corrección del NSPT. Y corregir el NSPT involucra 5 coeficientes. C sub E, C sub R, etc. ¿no? Entonces vamos a colocar acá los coeficientes C sub E, que es coeficiente con corrección, C sub R, C sub S, C sub B, C sub N. Son los 5 coeficientes. Estos coeficientes me permitirá calcular el N1 60. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a realizar. Bueno, acá voy a colocar los subíndices rápidamente. Ojalá me acompañen con la elaboración de la hoja de cálculo, porque eso les va a servir para el trabajo final. Y ahí está. Ya hemos colocado los subíndices. Igual acá, ¿no? Acá N1, subíndice y 60. Es un subíndice, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el N160? El N160 simplemente es el producto del NSPT por cada uno de estos 5 factores. Así que empezamos. ¿Cómo calculamos el factor de energía? Ese factor de energía lo voy a calcular como lo que indica acá, ¿no? Entonces, el factor de corrección de energía es la relación de energía real entre energía teórica, todo eso dividido entre el 60%. Pero el problema ya me dan la relación de energía, que es el 75%. Así que a este valor lo divido entre 60%. Y eso vendría a ser el factor de corrección de energía. Lo único que hago es lo divido entre el 60%, o sea, 75 entre 60. ¿Ok? Y de esa manera ya tengo ese factor. Ahí está. Claro que como se utilizó el mismo ensayo SPT, para todos será el mismo, ¿no? El factor no cambia. Profesor, ¿puede volver a repetir esa parte? Sí, simplemente observamos, acá nos dice, ¿cómo calcular la corrección de energía? La relación de la energía total entre la energía teórica, todo eso dividido entre el 60%. Y como información del ensayo tenemos que esa relación de energía es 75%. Entonces lo que me queda es dividirlo entre 60%.
O sea, en este caso lo estoy dividiendo entre 0.6 porque 0.6 es el 60%. ¿De acuerdo? Así obtengo ese factor. Profe, si solo tengo la energía real nomás, tendría que dividirlo primero entre ¿Cómo? él. Y solo tengo la energía real. Si usted solo tiene la energía real, bueno, en todo caso, cuando se utiliza o cuando se realizan ensayos SPT, tienes que conocer cuál es la energía real de ese ensayo. Y la energía teórica, pues esto se estima, ¿no? Recuerden, ustedes ya conocen, eso lo pueden calcular. Eso lo pueden calcular en función a la altura de caída, a la masa del ensayo SPT y etcétera, ¿no? Ojo que la energía real es una energía que se obtiene mediante la calibración del equipo SPT que estás empleando. Y la energía teórica es la masa del martillo por la gravedad y por la altura de caída. ¿Ok? Así que la energía real, como digo, es un valor propio del equipo. Todo equipo tiene su energía real. Claro, eso se obtiene calibrando, ¿no? ¿Cómo se obtiene calibrando? Se coloca un sensor, se eleva el martillo, se deja caer y el sensor detecta la energía. ¿Ok? Ahora, si no tienes esta información, puedes obtener esta tablita, dependiendo del tipo de martillo que tienes, ¿no? Si tienes un martillo SPT manual, bueno, aquí hay un rango variable en realidad, puedes estimar por allí un rango intermedio. Si tienes un martillo con seguridad para evitar el rebote, ahí tienes factores. Y si es un martillo automático, ahí puedes estimar un valor. En este caso sí nos dan la relación de energía. Ahora, calculamos el factor CR. Para ello, para no estar volviendo a cada rato a esta pantallita, hago un recorte y lo copiamos por acá. Entonces, ese factor de quién depende. Observe, el factor C sub R depende de la longitud de la varilla. ¿Ok? Entonces, y esa longitud de varilla va a ser la profundidad de análisis más la longitud de la sonda sobre el terreno. Por ejemplo, si estoy haciendo el ensayo a la media altura de 1 metro, ya utilicé medio metro de varilla. Más esto sería en total 2. ¿No? Acá sería en total 3 metros y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y note que estos factores van cambiando según la profundidad. Hasta 4 metros se utiliza el factor de 0.75. Hasta 6 metros 0.85. Hasta 10 metros 0.95. Y de 10 a 30 metros 1. Mayores que 30 metros, pues esto ya empieza a reducir, ¿no? Pero en este caso pues tenemos hasta los 20 metros, así que nuestro factor va a ir cambiando desde 0.75 hasta 1. Ahora, estos valores se pueden introducir manualmente. Puedo estar chequeando la profundidad, incluso acá puedo calcular la longitud de la varilla. Puedo generar una celda más, una columna más. Ok, longitud de varilla. Longitud de sonda sería. Sonda SPT. ¿Ya? Ojo que acá dice onda, ¿no? Debería ser sonda, ¿ya? La sonda es la varilla. Y puedo estar sumando, ¿no? 1.5 más 0.5. Pero esto lo mantengo fijo. Entonces así ya tengo la longitud de la varilla. Entonces con este valor yo puedo estimar manualmente, ¿no? Por ejemplo, acá es 2. Hasta acá puedo colocar un factor de 0.75. De 4 a 6, 0.85. Mayores que 6 hasta 10, digamos 0.95. Y en todo esto puedo colocarle 1, ¿no? ¿Ok? Puedo introducirlo de forma manual.
En este caso yo voy a realizar ya una condicional para que tenga automatizada la hoja de cálculo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer así, aquí es colocar la condicional si la longitud de la sonda es menor, vamos a colocar ahí, es menor que 4, ojo que 4 también debería estar incluido, o sea, debería ser menor o igual que 4, ¿no? Pero como en el Excel no puedo colocar menor o igual, porque esto no me reconoce el Excel, pues lo que hago es introducir 4 o un pequeño decimal más, ¿no? Para que agarre el valor de 4 también. Este es un artificio que yo realicé para expresarlo pues, en la hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, si esa longitud es menor que 4, menor o igual que 4, el factor debe ser 0.75. Entonces acá me falta el punto y coma, ¿no? Punto y coma. Pero si eso es falso, nuevamente una condicional y otra vez pregunto, si esa longitud es menor ahora que 6, ¿no? Igual 6.01 para que tome el valor de 6, el factor debe ser 0.85. Y si esto es falso, nuevamente, ¿no? Si esa longitud es menor que 10, 10.01 para que tome el valor de 10, entonces el factor debe ser 0.95. Y si esto fuera falso, bueno, simplemente 1, ¿no? Porque si fuera falso significa que es mayor que 10 hasta 30, ¿no? En este caso únicamente coloco 1 y cierro las condicionales. Y efectivamente aquí va a ir modificando según la longitud de la varilla. Como habíamos mencionado en los 3 primeros, como la longitud es menor o igual que 4, sale 0.75. De aquí hasta acá, como la longitud es menor entre 4 y 6, sale 0.85. Después de 6 a 10, 0.95 y así, pues, ¿no? Sube de forma automática. Ojo que esto también lo pueden hacer de forma manual. Luego, el factor C sub S. Ese es el factor del tipo de muestrador. En este caso nos dice que para muestradores estándar este factor es 1 y en el ensayo SPT se han utilizado muestradores estándar. Así que acá introducimos el valor de 1 de forma manual. ¿De acuerdo? El siguiente factor, C sub B. El factor C sub B depende del diámetro de la perforación. Ahí está, ¿no? Diámetro del orificio, ¿no? Del sondeo, del pozo, etc. Y en este caso el diámetro es 100 milímetros. 100 milímetros se encuentra entre 65 y 115, le corresponde un factor de 1. También copiamos el mismo valor, 1, para todos, porque se supone que has hecho todos los ensayos con el mismo equipo de SPT, así que es el mismo factor para todos los ensayos de SPT. Y luego tenemos que calcular el factor C sub n. Ese factor C sub n se obtiene como la raíz cuadrada de la presión atmosférica dividido entre el esfuerzo efectivo vertical, tal como lo indica acá. Este factor es la raíz cuadrada de la presión atmosférica dividido entre el esfuerzo efectivo vertical. La presión atmosférica, una atmósfera, es 101.3 kilopascales, ¿ok? Y evidentemente tenemos que calcular el esfuerzo vertical. Así que, ¿cómo calculamos el esfuerzo vertical? Evidentemente acá necesito que, voy a introducir acá tres columnas más porque voy a calcular el esfuerzo vertical. Dicho sea de paso, estarán en kilopascales. Calcularé la presión de poros en kilopascales y el esfuerzo efectivo, ¿no? Repito, el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo. Ahí está. De esta manera. ¿Ok?
Bueno, para que se entienda mejor esto, lo voy a cambiar de letra. Le voy a designar la letra símbolo, y ahí ya me cambia. Igual acá, para que haga referencia al sigma. ¿Ok? Entonces mi objetivo es calcular este valor. Una vez calculado este valor, ya puedo calcular el factor C sub L. Así que empezamos. ¿Cómo calculamos el esfuerzo vertical? Este esfuerzo vertical viene a ser únicamente la profundidad de evaluación multiplicado por el peso específico del suelo. Para el primer tramo sería 16.5 por 0.5. Para el segundo tramo sería, noten que los esfuerzos se van sumando. Sería el esfuerzo del tramo anterior más la distancia entre ese tramo, o sea, la profundidad 1.5 menos la profundidad anterior, que en este caso siempre esa distancia va a ser 1 metro, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa distancia multiplicado por el peso específico a esa profundidad. Y de esa manera, los esfuerzos se van sumando. Noten que los esfuerzos van incrementando progresivamente, ¿no? Entonces, así es como calculo los esfuerzos verticales. Repito, para el primer análisis sería, en realidad sería esta profundidad por el peso específico más el esfuerzo en la superficie, ¿no? Pero en la superficie el esfuerzo es cero, por eso ya me estoy colocando la suma de cero. Pero para el siguiente nivel, básicamente lo que estoy haciendo es esto, ¿no? O sea, si acá tengo los esfuerzos, por decir, este es el estrato y esta es la profundidad de análisis, esto vale 1 metro, esto vale 0.5, ¿no? Entonces estoy calculando este esfuerzo. Será 0.5 por el peso específico. Luego, el siguiente estrato es de 1 metro también, porque el ensayo SPT se ha realizado a cada metro. Entonces, me ubico en el punto medio y calculo el esfuerzo acá. En este punto, el esfuerzo sería el esfuerzo anterior más esta distancia, bueno, lo llamo H, por el peso específico de este suelo. Y así sucesivamente, ¿no? Para el siguiente va a ser una suma acumulativa. Y esta suma acumulativa es lo que se visualiza acá. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo anterior más la diferencia de distancia entre esos niveles de evaluación por el peso específico de ese estrato. ¿Ok? Y así para todos. Ahora, ¿cómo calculamos la presión de poros? Bueno, la presión de poros depende únicamente del nivel freático. Y aquí el problema me dice que el nivel freático se encuentra a 2.5 metros. O sea, en estas tres primeras filas, la poropresión sería cero, pues, ¿no? Porque el nivel freático, el agua recién se encuentra acá. Si se quiere, voy a colocar una línea azul que haga referencia al nivel del agua, ¿no? Entonces, no sé si se trazó. Creo que no. Bueno, imagino que sí entienden, ¿no? Esto es un suelo no saturado, el nivel freático empieza a partir de acá. Entonces, la poropresión se calcula como la distancia o la profundidad por el peso específico del agua. Pero acá también voy a colocar una condicional. Si esta profundidad de análisis es menor que la profundidad de ubicación del nivel freático, de esa manera, entonces si eso fuera verdad, la poropresión sería simplemente cero. Pero si eso fuera falso, significa que esta profundidad de análisis es mayor que 2.5, en ese caso, que me calcule de esta manera, ¿no? Esta profundidad menos el nivel freático, esa vendría a ser la altura de agua, multiplicado por el peso específico del agua. Pero voy a considerar 10 kilonewton metro cúbico. Ese es el valor del peso específico del agua. De esta manera,
Creo que por ahí me faltó un paréntesis. Vamos a chequearlo. Ya, está bien. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en las primeras tres filas el resultado debe ser cero. Y efectivamente, ¿no? Y progresivamente ahí va a incrementar de 10 en 10 porque la distancia entre cada estrato evaluado son 10. Es un metro, ¿no? Un metro por el peso específico del agua va a ir incrementando de 10 en 10. Finalmente, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Y ya tengo el esfuerzo efectivo. ¿De acuerdo? Ahora calculamos este factor. Este factor simplemente es la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo vertical efectivo calculado. La presión atmosférica se puede considerar 100 kilopascales, o en este caso voy a considerar 101.3. ¿Ya? Pues acá voy a colocar la raíz cuadrada de 101.3 entre el esfuerzo vertical efectivo. Y ahí está. Esto lo voy a redondear a 2. Redondear a 2 decimales, ¿eh? Para que no... Suficiente con 2 decimales. Bien, entonces ahí tenemos los factores. Pero además, ¿qué dice la ecuación? Dice que este factor no debe superar 1.7. O sea, el máximo valor debe ser 1.7. Entonces noten que acá ha superado, ¿no? Estos dos ha superado 1.7. Debo reemplazarlo por 1.7. ¿Ya? Lo puedo hacer manual o incluso puedo introducir una función, la función mínimo. Esa función mínimo me va a entregar el mínimo valor entre los números que vamos a indicar, ¿no? Entonces, el valor que resulta de esta operación o 1.7. Cualquiera de ellos dos, el mínimo me mostrará la función mínimo. Y ahí ya cambia automáticamente, ¿no? Entonces, justo los únicos valores que cambian son aquellos que resultaron ser mayor que 1.7. De esa manera, ya tengo los 5 factores y ahora sí puedo calcular el N160. Multiplicando, ¿no? Factor de corrección de energía, varilla, diámetro, muestrador y sobrecarga. Entonces, calculamos. Ojo que acá directamente lo voy a realizar en SPT por el producto de cada uno de estos 5 factores. Y listo. Creo que elegí mal esto. Esto no debió ser. Ahora sí. Y ahí está. Igual lo voy a redondear a 2 decimales. Redondear. La función redondear, punto y coma, coloco la cantidad de decimales. Y ahí está. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí está claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Bien, entonces, como verán, eso es la parte un poquito más laboriosa. Recién estamos acá. ¿Ok? Recién hemos calculado el N160. Claro que el paso siguiente es realizar la corrección por finos, incorporando el parámetro alfa y beta. Y de ahí ya pues simplemente es calcular el factor CRR, ¿no? Entonces, esta es un poquito la parte tediosa, así que todo esto lo voy a ocultar porque corresponde al ensayo SPT para que no sea muy extensa la hojita. Así ya simplifico, ¿no? Acá me sale una pestañita, puedo ocultarlo, ¿no? Ya está, simplemente muestro el N160. Entonces acá vamos a realizar la corrección por finos, incorporando alfa y beta. Vamos a incorporar estos nuevos parámetros. A ver, voy a cambiar
La letra le voy a colocar símbolo, o símbolo, para que sea alfa y beta. Y acá vamos a colocar los valores en función al porcentaje de finos. ¿Ya? ¿Qué nos dice el método? Dice, alfa y beta se calculan de esta manera. Bueno, voy a hacer el recorte más amplio. ¿Ya? Ahí está. Lo voy a poner por acá. Y con alfa y beta calculo el N160, CS. Esta extensión, CS, hace referencia a que ya se ha corregido por presencia de finos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto lo calculamos, como dice acá la ecuación, alfa más beta veces N160. Claro, en este caso sale 0 porque no hay alfa, no hay beta. ¿Ok? Bueno, ya lo voy a extender. Entonces, calculo alfa y beta y automáticamente se va a calcular el N160 corregido por finos. Así que empezamos a calcular alfa. Pero alfa tiene tres posibilidades, ¿no? Puede ser 0 cuando el porcentaje de finos es menor o igual que 5. Puede calcularse mediante expresión cuando el porcentaje de finos está entre 5 y 35 y alfa vale 5 cuando el porcentaje de finos es mayor que 35. Entonces, como es bueno, hay tres ecuaciones, voy a colocar una condicional. ¿Ya? La condicional lo voy a colocar de la siguiente manera. Si el porcentaje de finos es menor que 5, ojo, pero acá la condicional es menor o igual, ¿no? Entonces, para que tome el valor de 5, coloco 0.1. Entonces ahí sí ya va a tomar el valor de 5 también, ¿no? Eso es un artificio, ya les mencionaba anteriormente, pero ese es un artificio que yo acostumbro colocar para que tome también al valor 5 en este caso. Claro que va a tomar un poquito más incluso, ¿no? Pero bueno, ya está cerca, así que el error es mínimo. Si eso es cierto, el resultado sería 0, ¿de acuerdo? Y si eso no es cierto, nuevamente coloco la condicional sí. Acá me falta un punto y coma. ¿No? Si el porcentaje de finos es menor que 35. Ojo que ya no pongo mayor, pues, ¿no? Mayor que 5, porque si no cumple esta condicional significa que el porcentaje de finos es mayor que 5, ¿no? Entonces simplemente restringo con 35. Si eso es correcto, entonces hay que calcularlo de esta manera. La exponencial de 1.76 menos, abrimos paréntesis para que no haya error de cálculo, 190, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, porcentaje de finos al cuadrado, cierro paréntesis. ¿Ok? Cerramos paréntesis, ahí ya cerró hasta la exponencial. Y si eso no es cierto, significa que el porcentaje de finos es mayor o igual que 35. Y si pasa eso, pues simplemente sería 5. Y con ello ya cierro la condicional. Cerramos la condicional de ambos. Efectivamente, ¿no? Observe, aquí el porcentaje de finos es menor que 5. Los resultados deberían ser ceros. A ver, vamos a ver para verificar si no hubo un error de cálculo, un error de ingresar las ecuaciones, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Acá vemos que como el porcentaje de finos es menor que 5, obviamente 0. El porcentaje de finos es mayor que 35, sale 5. Acá también sale 5 porque supera 35, ¿no? Entonces, de esta manera ya tengo el factor. ¿Ok? Esto lo voy a mostrar simplemente con
con 2 decimales. Y para beta hacemos lo mismo, ¿no? Y como las condicionales son las mismas, así que voy a copiar. Copiamos acá. Pero tengo que modificar, ¿no? Sobre todo cuando beta, bueno, el porcentaje de finos es menor que 5, el resultado no es 5, sino acá el rango, el resultado debería ser no 0, sino 1, ¿no? Modifico eso. Cuando es mayor que 35, el resultado es 1.2. Y cuando está entre 5 y 35, este exponencial lo voy a cambiar por una nueva función, y esa nueva función es 0.99 más el porcentaje de finos al cuadrado dividido entre 1000. Y quedaría de esa manera. Acá, en esas columnas va a ser 1, ¿no? Ahí está. Igual acá voy a considerar 2 decimales nada más. Y ya tenemos el valor de N1.60. Esto lo voy a redondear a 2 decimales. Ahí está. ¿Ok? Y de esa manera ya hemos calculado el N1.60 y corregido por finos. Sí, ¿cuál es su consulta? Me parece que hay consulta. Sí, profesor, bueno, no es uno, puso elevado a la 2, pero no es 1.5 en beta. Elevado a Ah, la 2. sí, 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 tiene razón. Acá es a la 1.5. Gracias. 1.5. Ya, ahí está. Ya está corregido. Muchas gracias. Bien, ya tenemos el N1.60 y corregido por finos. Y el siguiente paso es calcular el factor CRR para una magnitud de 7.5. O sea, esta ecuación me permite calcular el factor de CRR cuando la magnitud del sismo es 7.5. Eso es lo que indica este método. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar. Noten que depende del N1.60 corregido por finos. Entonces acá vamos a colocar CRR 7.5. Ahí está. Bueno, simplemente introducimos la función 1 entre 34 menos N1.60. Todo esto más N1.60 entre 135 más 50 entre 10 veces N1.60 más 45. Todo esto más 1 entre 200. Ahí está. ¿Ok? Eso sería el valor. Así que igual lo voy a redondear. Redondear a 2 decimales. Ojo, que ese factor siempre es pequeño. ¿Ya? Así que no se alarmen si los resultados son así. ¿Ya? Siempre resulta ser menor que 1. ¿Ya? Bueno, ya tenemos este valor. Y noten acá, jóvenes, esto es importante que ustedes lo analicen. ¿Qué pasaría si el N1.60 superara el valor de 34 o igualara incluso? ¿Qué pasará? Observen esta ecuación. Cuando el N1.60
igualara a 34, significa que este valor se vuelve infinito. No se puede calcular. ¿De acuerdo? Pero, gracias a Dios, eso no causa ningún problema en el análisis porque cuando el N160 supera 30, el suelo ya no licúa. Así que esta ecuación no va a tener ningún problema, ¿no? Porque sabemos que si el N160 es mayor que 30, el suelo ya no licúa. Así que si te salen valores raros acá, entonces ese suelo ya no licúa, simplemente. ¿Ok? Es más, ya podemos identificar acá cuáles son los suelos que no van a licuar. Observe acá, todos estos valores superan a 34. Entonces, este último tramo ya no va a licuar. ¿Ok? Y incluso podemos analizarlo en el N160, ¿no? Acá vemos que ya superan el valor de 30, así que lo voy sombreando. Este tramo ya no va a licuar ya. Pese a que los resultados me salgan valores bajitos, pero internamente yo sé que se está calculando negativamente, ¿no? Porque si este valor supera, eso está restando, ¿no? Así que, de forma general, esta ecuación solamente se aplica cuando N160 es menor que 30. Repito, esta ecuación se utiliza cuando el N160CS es menor que 30. Tal como lo hice pues acá la información experimental, porque este ábaco es probado experimentalmente y resulta pues cuando el N160 supera los 30 ya no licúa. Entonces ya no tiene sentido analizarlo con esta ecuación. ¿Ok? Pese a que se haya calculado, ¿no? Bien, entonces aquí incluso puedo colocar una condicional, ¿no? Para restringir ello. Puedo decir, si el N160 fuera menor de 30, entonces que realice el cálculo, sin problema. Pero ¿qué sucede cuando es mayor que 30? Entonces coloco un valor de tal manera que el suelo ya no liquefacte. Y ese valor, por experiencia, puede ser 1 o puede ser 2. Generalmente yo recomiendo trabajar con números pequeños. Por ejemplo, puedo colocarlo, ¿ya? De esta manera, lo que estoy consiguiendo es que en vez de aparecer números acá 0,38, 0,35, van a aparecer números iguales a 1. ¿Y por qué 1? Porque, como les decía, esos valores son siempre pequeños. Y si colocas 1, esto va a incrementar el factor de seguridad, haciendo que el suelo ya no licúe. Evidentemente, cuando el n supera 30 ya no va a licuar, entonces necesito colocar, o sea, necesito ya forzar a la ecuación de tal manera que me proporcione datos un poquito elevados. Y además, observando acá, en la curva, observen, ¿no? Los valores de n de SRR siempre son menores que 0.6. O sea, ni siquiera supera la unidad. O sea, colocar 1 ya es bastante. Y eso te va a elevar el factor de seguridad, porque este valor va a ser muy grande con respecto a acá. Entonces el factor de seguridad va a ser también numéricamente grande. Entonces de esa manera es un artificio que yo genero para saber qué licúa y qué no licúa. ¿Ya? Pero ojo, eso se coloca con criterio. Siempre analizando el N160. Luego, ya estamos acá, necesito corregir por magnitud de sismo, porque el problema nos dice que analicemos para una magnitud de 7.8. Claro, si fuera 7.5, el resultado sería esta, porque el método ha sido calculado para un sismo de magnitud 7.5, pero como en este caso nos da para un sismo de 7.8 que necesita incorporar un factor de magnitud sísmica, MSF, factor de magnitud sísmica. Vamos a incorporarlo.
¿Cuál es el factor? Pues va a depender de la magnitud del sismo. De esta manera. Sí, adelante. Profesor, disculpe, estoy yendo con usted, pero en el N1, siendo corregido por finos, el primero me sale de 0.15 y es que en un dividendo es elevado al cuadrado y creo que usted no lo puso. De 0. El que es el 50 entre 10 por el... O beta. No, el CR. Ahí. El que... Ya. A ver. Sí, tal vez se me haya pasado. Vamos a chequear. Ahí es que... Sí. Tiene razón. Entonces acá vamos a elevarlo al cuadrado. Esto faltó elevarlo al cuadrado. Ahí está. Ajá, sí, hay un cambio, ¿no? Ya, hubo un error ahí. Ya leemos. Gracias por advertir. Igual en esa zona no cambia, ¿no? Porque ya hemos colocado esa condicional. Que cuando el n es mayor que 30, pues ya no funciona esta ecuación, sino más bien colocamos el valor de 1. ¿Ok? Bien. Entonces ahora voy a incorporar esta función, más 1.12 por la exponencial de menos la magnitud de sismo. Ya, acá vamos a colocar menos, bueno, salió 1, menos la magnitud de sismo es, acá lo voy a colocar en una celda fija, dividido entre 4. ¿Ok? Y todo eso le sumamos 0.828. Ahí está. Esto lo voy a redondear a 2 decimales. Ahí está, 0.99, ¿no? ¿Qué pasa si esa magnitud fuera 5? O perdón, 2.5. El resultado sale 1, pues. Porque justamente este método fue ajustado para un sismo de magnitud 7.5. Entonces, si analizo para una magnitud de 7.5, va a ser 1 y no va a haber ningún cambio. Cuando ya ajustamos para cualquier magnitud, ¿no? En este caso, sub m, ¿no? Ahí está. Entonces acá sería ese factor multiplicado por CRR. Pero en este caso nuestro sismo es 7.8, ¿no? Por eso es que hay un cambio. ¿De acuerdo? Y quedaría de esa manera. Así que ya hemos calculado este factor. ¿Ya? Y ahora, bueno, aquí hay una pequeña variación, hay una reducción. Bueno, eso no va a cambiar los resultados en realidad. ¿Ya? Esto lo voy a achurar de verde. ¿Ya? Y aquí voy a proceder a ocultar todo esto para no extender mucho la hoja de cálculo. ¿Ya? Ojo, ya hemos calculado el N160, ya hemos calculado el factor CRR para la magnitud deseada, y ahora estamos acá, nos falta únicamente calcular este factorcito. Esto sí es más rápido, ¿ya? Esto va a depender de la aceleración máxima, ¿no? El PGA, la máxima aceleración sísmica, y la profundidad, nada más. Entonces, evidentemente, si no nos dieran la aceleración, tengo que usar el mapa de isoaceleración, ¿no? ¿Ya? Y no sé dónde está el mapa. Acá está. Ojo, si no me dan la aceleración, tengo que usar este mapa. Por ejemplo, si me dicen el proyecto se ubica en Pisco, entonces tengo que irme a Pisco
Pisco está por acá. Entonces, utilizar, por ejemplo, 0,50, ¿no? 0,50G. Si me dice, el proyecto está en Lima, me tengo que desplazar hasta Lima. ¿Ya? Este es Lima. 0,42, ¿no? Por ejemplo, en Lurín, en esa zona, con 0,42. Si por lo contrario me dice, está en Chimbote, que son lugares donde hay licuación, Chimbote está por acá. A ver, ya me perdí. Esto es Lima. Chimbote está justo acá. Aquí está, ¿no? Esta frontera es el río Santa, ¿no? Entonces Chimbote está acá. Le corresponde una aceleración de 0,44, ¿no? Claro, si estás en la playa, ¿no? Hay un pequeño rango de variabilidad que puedas asumir, ¿no? ¿Ok? De esa manera es como vas a estimar la aceleración tomando en cuenta el periodo de retorno de 50 años que le corresponde, perdón, el tiempo de vida de 50 años que le corresponde un periodo de retorno de 475 años, ¿no? Eso es, ¿ya? Bueno, en este caso ya nos daban la aceleración, así que no hay mucho problema. Y lo único que calculo es el factor R sub D. R sub D. Este factor R sub D depende únicamente de la profundidad. Entonces, tomamos, ojo, como ya les decía, puedo usar esta gráfica, claro que tendría que usarlo manualmente, o usar este sistema de ecuaciones, que es la misma, ¿ya? Si usted grafica este sistema de ecuaciones, vas a obtener esa gráfica. Entonces ahí está. Voy a usar este sistema de ecuaciones. Una serie de condicionales, ¿no? Hay 4 condicionales como mínimo. Entonces, pregunto, si la profundidad de análisis es menor que 9.5, es menor que 9.15, ¿no? 9.1501 para que tome el valor de 0.15 también. Entonces, el cálculo se realiza como 1 menos 0.00765 por la profundidad. ¿Ok? Ya tengo la primera condicional. Pero si eso es falso, nuevamente consulto. Si la profundidad ahora está entre 9.15 y 23, menor que 23, 23.01, para que tome también el valor de 23. Eso es correcto, entonces lo calculamos como 1.174 menos 0.0267 multiplicado por la profundidad. Y si eso es falso, nuevamente la última condicional, si es menor ahora que 30, si es menor que 30, 30.01, entonces el resultado debe ser 0.744 menos 0.008 por Z. Si eso es falso, lo único que queda es 0.5, ¿no? Ya para la última no hago una condicional. De esta manera, ya culmino. Entonces vamos a dar una chequeada, 951, para que todo esté correcto. Sí, está bien. Ya ahí está. Ojo que también lo puedo redondear a 2. Redondear a 2 decimales. Y ahí está. Bueno, el primero se redondea a 1 prácticamente, ¿no? Y ya está. Tenemos todos los factores. ¿Ya? Y con ello ya puedo calcular este valor usando esta ecuación. ¿Ya? Porque ya tenemos todo prácticamente. Tenemos los esfuerzos, ya habíamos calculado, están ocultos acá.
Aquí están los esfuerzos. Entonces acá voy a incorporar CSR. ¿Ok? Bueno, sería 0.65 por el esfuerzo total entre el esfuerzo efectivo multiplicado por la aceleración máxima. Como este está multiplicado por G, y al dividirlo entre G, simplemente se va a utilizar el factor. Entonces, no hay problema ahí. Entonces, en esta ecuación significa que vas a usar solamente el factor, porque G y G se va a cancelar. Multiplicado por R sub D. Y esto también lo redondeo a 2 decimales. Y ya está. Con eso ya hemos calculado todo. Ahí quedaría. Entonces lo voy a subrayar de rojo porque es la carga cíclica inducida por el sismo. Bueno, no de rojo, sino de naranja en todo caso. ¿Ya? Entonces, si este factor supera a la resistencia del suelo, entonces el suelo licúa. Y eso es determinado mediante el factor de seguridad por liquefacción. Aquí calculamos la relación entre si es menor que 1, el suelo licúa. Ahí está. ¿Ok? Eso sería el análisis. Ojo que este análisis es simplemente el uso de digamos, del diagrama de flujo, ¿no? Pero hay que analizarlo, ¿no? Porque hay que interpretar los resultados, ¿no? A ver si son correctos o no, si son coherentes o no. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que para que un suelo se liquefacte tiene que ser arena. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Tengo arcilla, porque los suelos con contenidos de arcilla mayores que 20, eso ya no licúan. Entonces, observamos acá si licúa o no. Bueno, no licúa, ¿no? Y acá, ¿licúa o no? Tampoco licúa, porque el factor de seguridad es mayor que 1. Sin embargo, para saber si un suelo licúa o no, si bien es cierto, cuando el factor de seguridad supera 1, el suelo ya no licúa, pero en la práctica se da un valor un poco más alto. Ya se considera 1.25 en la práctica. Porque como este es digamos, un análisis debido a que involucra incertidumbre, porque no estamos en realidad prediciendo este sismo, quizá ocurra un sismo de mayor magnitud y mayor aceleración, ¿no? Entonces se le agrega un poquito más al factor de seguridad. Y justamente eso voy a colocarlo acá. Condición. Condición. En esta condición indicaré si si el factor de seguridad es menor que 1.25, el suelo licúa. Si es mayor, el suelo no licúa. ¿Ya? Entonces coloco, si este factor de seguridad es menor que 1.25, ojo que ya no coloco 1, sino estoy ya comparando con 1.25. Si eso es cierto, entonces el suelo licúa. Pero si eso es falso, el suelo no licúa. Ya está. Entonces así
podré saber. Bueno, incluso puedo colocarle acá, a ver. Creo que es esta. Si licúa rojo, ¿ya? Si no, azul pondremos, ¿no? Ya está. Y si no, verde, pues. Franja verde. Ahí está, ¿no? Estos son detalles, ¿ya? ¿Ok? Entonces, quedaría de esa manera. Y efectivamente los últimos 4 metros no van a licuar. Esto lo voy a quitar su relleno. ¿Ya? Bueno, acá sí. Quedaría así, ¿no? Esa ya es la condición. ¿De acuerdo? Ojo que estoy comparándolo ya no con 1, sino con 1,25. Y si comparo con 1,25 esta arcilla, todavía no licúa, pero esta ya licúa, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Las arcillas no deben licuar. ¿Ok? Es más, hasta la profundidad, como el nivel freático se encuentra a 2,5, estos 3 primeros metros no deberían licuar. ¿Ok? Porque son suelos no saturados, ¿no? Para que licúe el suelo tiene que estar saturado, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es, acá voy a colocar una columna y agregar una condicional. Saturación. Bueno, si la profundidad de análisis, a ver, en todo caso sería acá, ¿no? Pero estaba bien. A ver, acá voy a colocar una columna. Saturación. ¿Ya? Entonces, me pregunto, ¿no? La condicional acá diría, si la profundidad de análisis es menor que la profundidad de nivel freático, eso es cierto, entonces el suelo se encuentra saturado, ¿no? Saturado. Y si no es cierto, acá sería no saturado, ¿no? No saturado. Y si eso no es cierto, iría saturado. O que esto también se puede introducir de forma manual. Pero en este caso yo lo estoy automatizando. Bien, ahí está. Bueno, en realidad acá también debería ser no saturado, ¿no? Porque justo estás en el nivel de agua, así que para evitar ello, considero acá, en todo caso, mayor. Mayor. Y acá la respuesta debería ser saturado, ¿no? Acá no saturado. Ahora sí, invierto nada más la condicional. Ahora sí aparecerán los 3 primeros metros, no, las 3 primeras columnas no saturados. Y luego saturado, ¿no? Entonces, eso de alguna manera tiene que afectar a la resistencia, pues, ¿no? Ok, a este valor. Entonces ahí modifico, pues, más que todo, no tanto a este valor, sino a este valor. Bueno, se puede modificar acá también, incluso al factor de seguridad, pero lo voy a corregir acá. ¿Ya? Entonces colocaré acá la siguiente condicional. Si esta celda
es igual a la palabra saturado, entonces que haga el cálculo. Pero si no es correcto, o sea, si el suelo fuera no saturado, entonces que el factor sea 1. Y con eso ya cambian las cosas. Y notarán acá que ya no va a licuar los 3 primeros metros. Ahí ya no licúa. Porque ya lo estoy reemplazando por 1, ¿no? Porque si es no saturado no tendría sentido usar las ecuaciones, ¿no? Para evaluar el potencial de liquefacción. Entonces ahí ya estoy corrigiendo un poquito la hoja de cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por arcillas, ¿no? Debo corregir también por arcillas. Entonces acá, nuevamente, coloco otra condicional. Si esta celda es igual a arenas, bueno, arena, ¿no? No arenas. Entonces, que realice el cálculo. Aunque solo estaría englobando arena. Mejor que sea arcilla. Entonces, en vez del cálculo, que ponga 1. Y si eso es falso, que haga el cálculo. De esa manera, ya estoy evitando que haya liquefacción en las arcillas, ¿no? Entonces, y acá cambia, pues lógicamente cambia ya. No va a haber liquefacción en las arcillas. Y con eso ya estaríamos finalizando, digamos, el análisis, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, esta hojita de cálculo me va a servir para cualquier tipo de análisis. No sé si eso está claro, jóvenes. Ojo que la última parte, eso incluso ya lo puedo modificar manualmente, porque sé que las arcillas y los suelos no saturados no van a licuar, así que manualmente puedo colocar no licúa, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió eso, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Bueno, al menos uno me confirma. Bien, entonces, esto les va a permitir realizar el análisis en el trabajo. ¿Y cuál sería? A ver, hay muchas maneras de poder mostrar los resultados, ¿ya? Y en este caso se debe mostrar los resultados gráficamente. Vamos a insertar una gráfica. Vamos a agregar datos. Aquí voy a colocar el factor CRRM. En X, ese factor justamente. Y en Y, la profundidad. Para ver cómo cambia con la profundidad. Ahí está. Luego voy a agregar el factor CSR. En X, CSR. Y en Y, la profundidad. Ahí está. Bueno, voy a invertir. No, no es así, ¿no? Valores inversos. Ahí está. Y la profundidad máxima es 20, ¿no? No supera 20. Así que a cada metro ya está.
Bueno, sí, sería mi gráfico. Cómo va cambiando desde cero a lo largo de la profundidad. Entonces notarán en este resultado que voy a agregar la leyenda, porque sin leyenda el gráfico no está bien. Ya, vamos a ver. ¿Qué gráfico presentar? Uno que tenga leyenda, ¿no? Este de acá está con la leyenda. Ahí está, ¿no? Entonces, la línea de color azul es CRR. Y ojo, acá está la profundidad. Profundidad en metros. Y aquí está CRRM y CSR. Quedaría de esa manera. ¿Ya? Entonces, noten aquí que cuando el valor CRR es superado por CSR, licúa. Pues, ¿no? En toda esta zona, la línea naranja ha superado. Cuando la línea naranja supera, eso significa que se aplica esfuerzos cortantes mayores a su resistencia. Entonces va a liquefactar. ¿Ya? Otra forma de presentar los resultados sería la siguiente. Uno de ellos lo voy a eliminar. Y el otro, la profundidad versus el factor de seguridad. Ahí está. En este caso voy a colocar el factor de seguridad. ¿Ya? Y puedo introducir el límite. Ya habíamos dicho que estamos controlando con 1.75, ¿no? Entonces desde 0 hasta la profundidad de análisis, que es 20 prácticamente. Entonces acá voy a introducir esa línea del factor de seguridad. Factor de seguridad. En este caso voy a colocarlo el valor 1.25. Eso va a ser mi tope. En X, el factor de seguridad. En Y, la profundidad. Y sale una línea, ¿no? Una línea de color rojo. Acá voy a modificarlo. CRRM. Ahí está. Entonces, nuevamente acá, cuando a ver, esto, no, esto sería factor de seguridad, ¿no? Factor de seguridad a liquefacción. Entonces, cuando el factor de seguridad es menor que 1.25, licúa. En toda esta zona, licúa. Ahí está. Entonces, son diferentes formas de presentar el mismo resultado. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tipo de solución plantearía acá? Evidentemente tiene que ser un pilote, pues, ¿no? No hay forma, ¿cierto? Una cimentación superficial, esto no va a funcionar. Entonces, tengo que plantear un pilote. Si acá tengo el nivel de terreno, ¿qué tengo que hacer? Construir pilote. Entonces ahora tenemos que analizar dónde se va a colocar el pilote, ¿no? ¿Dónde apoyaría el pilote? A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Dónde cimentaría el pilote? Necesito definir la longitud, el diámetro. A ver, jóvenes,
Bueno, en este caso vamos a colocar el tipo de pilote excavado. Bueno, a ver, ¿dónde apoyarían el pilote? A los 20 metros, No, 23. 23. A ver, ¿por qué no acá? A ver, jóvenes, ¿y por qué no acá? O incluso acá, ¿no? ¿Se pudiera apoyar acá en los primeros 3 metros? ¿Qué va a pasar si ese estrato licúa? En el momento en que liquefacta, estos 3 metros se comportan como un fluido. Entonces, esta arcilla, por más que no liquefacta, va a colapsar igual, pues, ¿no? Es como si se apoyara 1 metro de espesor de suelo en un pantano. Igual va a ceder. Por lo tanto, pese a que estos tramos no liquefacten, van a ser afectados por el tramo inferior. Entonces, el pilote debe estar seguro, ¿cierto? Por más que el suelo se liquefacte, el pilote no debe ser afectado. Entonces, por lo menos, debo apoyarlo ya en el estrato firme, y el estrato firme es un estrato no liquefactable. Sin embargo, este pilote necesita empotramiento, ¿ok? Porque si no necesita empotramiento, puede haber daños por falta de estabilidad, ¿no? Entonces, la longitud mínima de empotramiento debe ser 4 veces su diámetro, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma, así que si yo considero un pilote, no sé, pues, ¿no? De 0.8 metros, entonces, por lo menos digo, ojo que puede ser más, eso ya es a criterio del diseñador, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer el cálculo hasta los 20 metros, pues ahí sí estoy cumpliendo, ¿no? Porque hay más de 4 metros de empotramiento, ¿ya? Entonces, en el cálculo, todo esto debo descartarlo. Porque recuerden, la norma dice, ¿no? Y si tienes un suelo licuable, no se considera en el cálculo del fuste. Entonces, en el fuste solamente ingresaría todo este estrato. Aquí el fuste sería 0 simplemente, ¿ya? Entonces ahí podemos hacer el análisis de capacidad de carga, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, brevemente vamos a realizar, uy, ya son 6:40, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Quiero terminar esta parte, ¿ya? Para que esté incluido el tema de diseño de pilotes, al menos la parte de análisis, ¿ya? Y el control de lectura, en todo caso, lo paso para el lunes, ¿ya? No hay premura para el control de lectura. Más bien quiero abordar este tema de una vez para que tengan material con el cual avancen su trabajo. Por ejemplo, voy a usar a Aoki Veloso. ¿Ya? Vamos a usar a Aoki Veloso para ver la capacidad de carga del pilote. Entonces, como ya sé que todo este tramo lo voy a despreciar, entonces el cálculo de fuste inicia acá. A partir de acá iniciamos el cálculo del fuste, ¿ya? Y para Aoki Veloso necesito el NSPT, aunque ya lo tengo, pero igual lo voy a copiar para no estar retrocediendo. Ahí está. Ahí está el NSPT. Vamos a hacer el diseño con Aoki Veloso.
voy a copiar. Y necesito conocer la constante K, la constante alfa, F1 y F2. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso va a depender del tipo de suelo. Porque noten, pues esas constantes, claro, F1 y F2 dependen del tipo de pilote. Como estoy eligiendo un pilote excavado, acá vemos, ¿no? Excavado de concreto armado, 3 y 6. 3 y 6, respectivamente. ¿De acuerdo? Sí, para el lunes, Nicolás. Ya. Uy, se ha copiado nuevamente. Ahí está. Ahora, alfa, K y alfa dependen del tipo de suelo. Y por eso justamente acá tengo, ¿no? Todo esto son arenas, después arenas limosas, ya hasta la profundidad de 6 metros, o sea, hasta acá, son arenas. Así que K se vale 10 y alfa vale 1.4%, o sea, 0.014. ¿De acuerdo? En toda esta zona. Luego, alguien me dirá, pero profesor, ¿para qué colocamos los valores acá si no vamos a hacer ni un cálculo? Claro, no vamos a hacer ni un cálculo. Simplemente estoy explicando para que ustedes vean que así se calcula, ¿no? Así se determina, ¿ya? En realidad esto ya no tiene propósito, ¿no? Porque si no vamos a hacer ningún cálculo acá, no tendría sentido colocar los valores, ¿ya? Pero igual ahí lo voy a colocar para que ustedes sepan que se hace así. Luego tengo las arenas hasta los 11 metros. Arenas limosas. SM es una arena limosa. Y para arena limosa acá está. 8 y 2. 8 y 2. Luego viene una arcilla, me parece. Una arcilla. Buscamos la arcilla. Bueno, acá no hay arcilla directamente. Posiblemente esta sea una arcilla arenosa. Entonces uso este valor. 3.5 y 2.4. Luego sigue una arena arcillosa. Busco arena arcillosa. 6 y 3. 6 y 3. Luego sigue una arcilla otra vez. Y finalmente una arena arcillosa. Y ahí están todos los valores de K y alfa. Ojo que acá el valor de K está en kilogramos centímetro cuadrado. Siempre es importante estar colocando las unidades, ¿no? Para tener un orden y no te equivoques. Desde ya, cuando elaboras la hoja de cálculo, vas colocando las unidades. Bien, ya hemos dado uso de los diferentes factores y vamos a hacer el cálculo de la carga por punta. Ojo que el método me proporciona en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Pero ya de una vez lo voy a pasar a toneladas, metros cuadrados. Saben que el factor es simplemente 10, ¿no? Acá vamos a calcular de la siguiente manera. Si yo cimentara, hipotéticamente, imagínense que el suelo no liquefacte.
Entonces este análisis debo realizarlo desde el primer metro, pues, ¿no? Si yo cimentara al primer metro, utilizaría el NSPT de ese metro. Entonces hago la constante K por N entre F1. Pero, como ya le estoy convirtiendo a toneladas, le multiplico por el factor 10. Ahora ya están en toneladas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este cálculo me dice lo siguiente. Si yo cimentara 1 metro, la capacidad de carga por punta o la presión por punta sería este valor. Si cimentaras a 2 metros, sería este valor. Y así sucesivamente. Si cimentara 16 metros, sería este valor. Y así, ¿no? ¿Ok? Luego calculamos el fuste. Asumiendo que no liquefacte, ¿ah? Primero estoy asumiendo que no liquefacte. Ya después descartaré, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, el fuste, ¿cómo se calcula? Ahí está, pues, ¿no? Alfa por K por N promedio. Ojo que acá no es necesario promediarlo porque estoy haciendo el cálculo a cada metro, ¿no? Simplemente uso el N, pues. Creo que, a ver, algo no está bien. A ver, nuevamente. A ver, el N promedio por alfa por K entre F2. Repito nuevamente, acá no necesito promediar porque estoy usando el Excel, ¿no? Si fuera manualmente, pues para reducir la cantidad de cálculos puedo promediar porque se parecen acá bastante, lo promedio. Luego acá se parecen bastante, lo promedio. Acá se parecen mucho, lo promedio y ahí lo reduzco. Ya no analizo metro a metro, sino en 4 o 3 tramos nomás. Pero acá vamos a analizar a cada metro, entonces no necesito promediar. Lo multiplico por 10 para pasarlo a toneladas. Eso sería el fuste. Pero necesito multiplicar, creo que aquí está bien. Aquí da bastante, ¿no? Ya. Necesito el área, ¿no? El área en la punta, en metros cuadrados, y el área lateral en metros cuadrados. Para recién tener, digamos, la carga por punta, ¿no? Hoy, digamos, bueno, el área va a ser la misma. Bueno, si yo asumo un diámetro de 0.8, eso será pi por el diámetro al cuadrado. Dividido, o lo voy a llenar, colocar el paréntesis así para que no haya error de cálculo entre 4, ¿no? Eso sería constante porque no hay cambio del diámetro. Pasó algo. Ah, ya. Parece que hubo un error acá. Ya, ahora sí. Entonces el área va a ser la misma. Y aquí voy a colocar el delta DL. Delta DL. El tramo. Y como estoy analizando a cada metro, pues será simplemente 1 metro, ¿no? 1 metro todo, pues, ¿no? Eso me va a permitir calcular el área lateral. El área lateral sería el perímetro pi por d dl, ¿no? Ahí está. Eso va a ser una constante.
Y con eso ya tengo la carga por punta y la carga por punta en toneladas. Y la carga por fuste también en toneladas, ¿no? Acá simplemente el producto. Acá también carga por fuste por el área lateral. Note que la carga por punta va incrementando según el NSPT, pero eso no sería la carga por fuste, porque la carga por fuste hay que sumarlo, ¿no? Es una sumatoria. Estas cargas de acá serían de cada metro, ¿no? Entonces, acá recién coloco la sumatoria, pues, ¿no? La sumatoria. Eso es lo que realmente se coloca. Entonces acá va, pero al siguiente va sumando, ¿no? Y así sucesivamente. Eso sería realmente la carga por fuste. ¿Ok? Ahí está. Y la carga última, en toneladas, es la suma, ¿no? La carga por punta por la carga por fuste. Y la carga admisible, en toneladas, es la carga última entre el factor de seguridad. Y ahí está. Eso sería, digamos, ya los resultados. Si el suelo no liquefactara, ¿no? Entonces esto me ayuda a decidir a qué profundidad voy a cimentar el pilote, pues, ¿no? ¿Ok? Pero, como en este caso el suelo liquefacta, entonces no tiene sentido hacer este cálculo hasta acá. ¿Ok? Simplemente lo suprimo. Es más, desde acá, ¿no? Lo suprimo y realmente la capacidad de carga se calcularía a partir de acá. Entonces, si yo colocara el pilote a esta profundidad, la capacidad de carga admisible sería este valor. ¿Ok? No sé si eso está claro. Aquí hay un error. Acá lo puse 2. Esto debería ser 0.002. Me sorprendía de que salía valores altos. Bueno, 0.2. Siempre estaba en porcentaje. Sería 0.024. 0.03. Ya, voy corrigiendo, ¿ya? Alfa está en porcentaje, acá voy a colocarlo en números. Bueno, sí, ahora sí son más coherentes. Me sorprendía que salía bastante elevado los números de capacidad de carga. ¿Ya? Entonces, esto me ayuda a definir a qué profundidad pues voy a cimentar, ¿no? Por ejemplo, si yo decido cimentar a los 20 metros, la capacidad de carga sería este valor. ¿Ya? 15.973 toneladas, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si eso está claro. Sí, profesor. Ya, entonces ya tienen herramienta para hacer el trabajo final. Acá salió algo extraño. A ver, voy a corregir. Ajá, lo multipliqué. Sí, me parecía extraño esos valores.
Ahí lo voy corrigiendo. Es suma. Acá sí está bien. Ya. Bueno, si yo cimentara 20 metros, esta sería su capacidad de carga, ¿no? De este pilote. Y si necesito, bueno, acá ya colocaría 20 metros, ¿no? 20 metros. Ahora, si coloco un diámetro, no sé, de 1 metro, ahí cambian las cosas, ¿no? Si coloco 0,6, la capacidad de carga disminuye, ¿no? Eso me ayuda a, digamos, predimensionar rápidamente. Y como ya tengo la capacidad de carga de un pilote, y recuerden, en el trabajo ustedes van a trabajar con una carga de servicio de 4.500 toneladas. ¿Ok? Entonces ahí ustedes van a decidir cuál es el diámetro del pilote y la cantidad de pilotes, ¿no? Por ejemplo, si decido con un pilote de 1,5 metros de diámetro, acá tendría 4.500 entre este valor. Por decir, utilizaría unos 9 pilotes, ¿no? Y ahí calculo la eficiencia y la distribución, ¿no? Ya eso lo pueden realizar ustedes. ¿Ok? Entonces, si queda claro. Ok. Bien, jóvenes, entonces, bueno, con eso ya tienen material para avanzar con la parte 2 del trabajo.